Bien, hermano, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso del primer libro de Samuel. El día de hoy comenzamos capítulo 14, ¿sí? Si tuviéramos que poner un título a esta primera porción, los primeros 23 versículos que vamos a estudiar del capítulo 14, en mis apuntes le puse la batalla de fe de Jonatán, ¿sí? Vamos a ver a Jonatán de alguna manera tomando una iniciativa y esta historia a veces han pretendido espiritualizarla demasiado, pero en sí, si vamos verso a verso, estudiando en el contexto, nos deja muchas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Entonces, para entender la historia, rápidamente recordemos qué es lo que ha estado sucediendo. El capítulo anterior, es decir, el capítulo 13, nos muestra cómo es que Saúl ya comienza a, vamos a decirlo así, ¿no? Como a creérsela, ¿no? De que él es el rey, a entender, ¿no? De alguna manera y reúne su primer ejército, ¿no? Él comienza a reunir su primer ejército eh, y vemos también de que va de alguna manera ese primer ejército va a dividirlo en tres y una de esas porciones de ejército lo comandaba Jonatán, ¿no? Y es más, Jonatán inicia un conflicto contra los filisteos, una especie de batalla y esto no va a ser de agrado para los filisteos, ¿no? Tampoco para Saúl, porque Saúl comienza a tocar las bocinas, dice, anunciando que están en guerra, ¿no? Entonces, ahí vemos a un Saúl también de alguna manera tratando de coger protagonismo sobre su propio hijo, ¿no? Ya que el que había iniciado esta batalla era Jonatán. Bueno, pero eso también conlleva de que los filisteos van a preparar su propio ejército y van a ser mucho más numerosos, ¿no? Frente al ejército de Saúl, los filisteos van a ser, dice, como la arena del mar, ¿no? Ese es un decir como para decir que eran numerosos. Nos menciona si no me equivoco, unos 30.000 carros de guerra y todo lo demás. Entonces, de alguna manera, el pueblo de Israel se va a meter en problemas. Pero ya estaban en problemas, porque también ese capítulo nos muestra de que ellos de alguna manera están siendo subyugados por los filisteos, ya que dice que en Israel no había espada, ¿no? No había sino que ellos tenían que descender a los filisteos para de alguna manera preparar sus herramientas, ¿no? Pero ellos no podían tener espadas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos muestra cómo es que los filisteos de alguna manera mantenían la paz con ellos, con los israelitas, pero teniéndolos sometidos, ¿no? Es por eso también esto explica la iniciativa que toma de Jonatán de ir a la batalla con ellos, ¿no? Entrar en conflicto con ellos. Y de alguna manera se rompe ese orden que había entre filisteos y israelitas, ¿no? Entonces Saúl, de pronto toca las trompetas como para anunciar una guerra con los israelitas, pero antes de eso, Samuel le había dicho que espere, ¿no? Porque tenían que presentar holocaustos a Dios. Vemos ahí que Saúl se adelanta, habíamos visto eso en el capítulo anterior, se adelanta a presentar estos holocaustos y de alguna manera usurpa la función de Samuel, ¿no? Llega Samuel, le va a pedir explicaciones y Saúl, más allá de decir hice mal, lo que va a tratar es de justificarse, ¿no? Como que de pronto tú no llegaste temprano y cosas como esas, ¿no? Entonces, eh, vemos ahí definitivamente no una ruptura, pero vemos que Samuel no está de acuerdo con lo que ha hecho Saúl y dice que continúa su camino y lo deja Saúl ahí con su ejército y de alguna manera Saúl ahora va a estar cómodo en esa posición porque de pronto los filisteos también no es que los estaban atacando, ¿no? Sino que, pero sí tenían bajo control todo el pueblo de Israel, ¿no? Y vamos a ver a un Saúl cómodo, pero a un Jonatán incómodo. En el sentido, Jonatán sabe de que esa paz no les va a durar mucho y no es una paz si es que van a estar sometidos a los filisteos, ¿no? Entonces, bien. ah, Vamos ahora entonces al verso 1 del capítulo 14, ¿no? Dice, aconteció un día, en ese contexto que acabamos de ver, que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, eso se le llama el escudero, ¿no? Como que todo hombre, todo líder normalmente tenía un escudero, ¿no? Un escudero era el que le cargaba las armas, ¿no? Dice, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado.
dice, y no lo hizo saber a su padre, ¿no? Esto es por segunda vez, ¿no? Al igual que en el capítulo anterior, tomó una iniciativa de entrar en batalla con los filisteos y Dios los ayudó porque vencieron a los filisteos, pero eso trajo una reacción de los filisteos, ¿no? Y eran mayor en número. Y ahora nuevamente vemos a Jonatán, pero ya no con su ejército, sino solamente lo vemos con su criado, con su escudero, diciéndole, ¿no? Vayamos, pasemos al otro lado, ¿no? Donde estaban los filisteos, la guarnición de los filisteos. Entonces, no tanto escondidas, pero sí bien discretos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no quería él que se entere su padre, ¿no? Vamos a entenderlo más adelante, porque vamos a ver al padre que está cómodo viviendo de esa manera, ¿no? Sometidos, pero en paz, entre comillas, ¿no? O atemorizados o refugiados, pero no queriendo de pronto ir a la batalla, ¿no? Teniendo todas las promesas del Señor de que les va a entregar al enemigo en sus manos y todo lo demás, vemos entonces a un Saúl relegado, conformista, y vemos a un Jonatán tomando iniciativas de pronto, ¿no? Tomar las promesas que Dios les había dado, ¿no? Dios no los había llevado a esas tierras para ser sometidos por los filisteos. Dios los ha llevado a esos lugares para que ellos gobiernen esas tierras, ¿no? Entonces, verso 2 dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, ¿no? Entonces Saúl estaba con su pequeño ejército, pero nos muestra que estaba debajo de un granado, comiendo granadas probablemente, juntamente a sus 600 hombres, ¿no? Verso 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Li, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido, ¿no? Entonces, esto es interesante. Este Ahías era una especie de sacerdote descendiente de Elí. Recordemos que antes de Samuel estaba el sacerdote Elí, ¿no? Que tuvo dos hijos, que esos dos hijos faltaron al Señor, ¿no? Y toda esa historia ya lo hemos visto en los primeros capítulos. Pero aquí vemos a un descendiente de Elí cumpliendo el rol de sacerdote, ¿no? Porque dice llevaba el efod. El efod era una parte de la vestimenta donde llevaban normalmente el sacerdote el famoso Urim Tumim, ¿no? Este Urim Tumim servía para consultar a Dios, ¿no? Exactamente no sabemos en qué consistía este Urim Tumim, pero normalmente se usaba para consultar a Dios sobre algo, ¿no? Algunos dicen que es una piedrita blanca y una piedrecita negra, que lo llenaban en un saquito y de pronto decían, Señor, si tú dices sí, salía blanco y si dices no, sale negro, cosas así, ¿no? Pero bueno, no lo encontramos explícitamente en la palabra qué era, pero sí sabemos que servía para consultar a Dios y era de uso del sacerdote, ¿no? Y en este caso vemos entonces a Saúl, el sacerdote, con su efod, estaban sentados comiendo granadas mientras que Jonatán osadamente está tomando la iniciativa de nuevamente ir y comenzar una batalla, un conflicto con los filisteos. ¿Me dejo entender? Entonces, recordemos, el filisteo era el pueblo enemigo que ya anteriormente Dios había vencido, pero para estos tiempos, en estos 400 años de jueces que ha pasado, el pueblo se ha desviado y nuevamente están sometidos por los filisteos, ¿no? Entonces, y va a ser una batalla constante, ¿no? Tanto así que el rey David es el que de alguna manera va a derrotar a estos filisteos, ¿no? Más adelante, ¿no? Pero vemos aquí a Jonatán, hijo de Saúl, de alguna manera no conforme con ah, con esa manera de vivir gobernado o subyugado por los filisteos. Espiritualmente nosotros podemos ver también en nuestra vida, el pecado como tal ya no nos debe de gobernar, el que nos gobierna es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando de pronto el pecado está gobernando nuestra vida, eso tiene que traer una incomodidad en nosotros, no puede traer un conformismo, ¿no? Es decir, no importa, ya aprendí a convivir con mi pecado, ¿no? Y estar comiendo nuestra granada al igual que Saúl, ¿no? De brazos cruzados, no. Tenemos que hacer algo para erradicar ese pecado de nuestra vida, me dejo entender. Y más o menos eso es lo que vamos a ver aquí en Jonatán, ¿no? Lógicamente su enemigo es físico, son los filisteos, pero Jonatán va a confiar en Dios para de alguna manera entrar en conflicto, entrar en guerra y obtener victoria frente a los filisteos, ¿no? Mientras que su padre, a pesar de que tenía al sacerdote de su lado,
Ambos están ahí y sus 600 hombres están de alguna manera en una posición o una actitud de conformismo, ¿no? Conformismo de esos tiempos en los que estaban viviendo, ¿no? Verso 4 dice, y entre los desfiladeros, dice, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, dice, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro se llamaba Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Básicamente, cuando está describiendo que había un peñasco ¿no? agudo de un lado, esto significa era como una especie de callejón que estaba entre dos peñascos, ¿correcto? De un lado dice llamaba Voces, el otro lo llama Sene, uno estaba hacia el norte, el otro estaba hacia el sur, y eso es básicamente como un callejón. Y esto, Jonatán, al tomar esa iniciativa de ir y pasar al otro lado con la guarnición de los filisteos para entrar en batalla con ellos, y mira, Jonatán solamente con su escudero, ¿ah? Es decir, dos hombres atreviéndose a cruzar hacia el ejército enemigo a través de este desfiladero, ¿no? Pero cuando Jonatán toma esta iniciativa, de alguna manera se va a encontrar con este callejón, ¿no? De alguna manera es un callejón les va a facilitar, vamos a decir así, hacer defensa o pelear contra un ejército numeroso, porque si es que eres perseguido, esos callejones o desfiladeros, como está describiendo, no van a caber los miles de hombres que tenga el pueblo enemigo, sino solamente unos cuantos. Entonces la batalla va a ser de hombre a hombre, ¿no? ¿Me dejo entender? Y va a ser mucho más fácil poder pelear contra un ejército numeroso porque no vas a pelear contra los 30.000 de golpe, sino contra los que van ingresando a ese desfiladero, ¿no? Eh, no sé si han visto la película 300, ya. Algo similar se forma en esa película cuando de pronto 300 hombres hacen batalla a miles de hombres enemigos, justamente en un desfiladero, en una especie de callejón, donde estos 300 van a pelear contra los miles y miles, ¿no? Entonces, lógicamente va a ser mucho más cansado, ¿no? Pero es mucho más estratégico que enfrentarte a los miles de golpe, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos aquí a Jonatán cuando toma ese paso de fe o ese paso de obediencia, de cruzar al otro lado, de darse cuenta de que existe este desfiladero o este callejón, ¿no? Si Jonatán se hubiese quedado ahí con su padre, nunca hubiera descubierto este espacio, ¿no? Por el cual, a través del cual va a poder pelear contra el pueblo enemigo, ¿no? Pero vemos cómo es que el Señor le va mostrando una posición estratégica para que él pueda cruzar al otro lado, ¿no? Y no pelear directamente contra los miles, sino poco a poco, vamos a entenderlo así, ¿correcto? Entonces, verso 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, es decir, a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces aquí vemos cómo es que Jonatán no salió solo, sino que dice sale con su paje de armas, con su escudero, ¿no? Y vamos a ver algunas características en este versículo. Uno, de que Jonatán no está solo, tiene un compañero, vamos a decirlo, o un colaborador, ¿no? Qué importante, mis hermanos, es contar con colaboradores cuando de pronto vamos a emprender, eh, voy a decirlo así, una aventura de fe, ya sea contra el pecado o ya sea para hacer la voluntad de Dios. Contra el pecado es porque vamos a darle la contra a aquello que no agrada a Dios. A veces es necesario de tener un colaborador, alguien que nos esté acompañando en oración, alguien con quien contar. Cuando vas a luchar contra un pecado que de pronto, no sé, te tiene atado durante mucho tiempo y siempre recae sobre eso, hazte de un compañero. Ciertamente eres tú y Dios. Dios es el que va a darte la victoria, pero qué importante es de hacerte de un compañero, un amigo, un hermano en Cristo, alguien que te pueda aconsejar, alguien que pueda orar por ti. Y no solamente para de pronto luchar con el pecado, ¿no? Sino también para poder emprender o hacer la voluntad de Dios. Cuanto más los que
de pronto servimos al Señor, ¿no? Y yo me doy cuenta de eso, ¿no? Para poder servir al Señor necesito de colaboradores, ¿no? Y estoy agradecido con Dios por esos colaboradores que siempre están dispuestos, ¿no? Sé que solo no lo podría hacer, pero Dios nos pone colaboradores. Y aquí vemos a un Jonatán dando pasos en esta aventura de fe, de entrar en conflicto, en batalla con el pueblo enemigo, y aunque es minoría, son pocos, pero tiene un compañero, y este compañero es el escudero, ¿no? Su paje de armas. Entonces, qué importante es tener siempre un compañero. Pablo tuvo compañeros del ministerio, Jesús tuvo sus discípulos, entonces vemos de que servir a Dios no es para llaneros solitarios, no es para personas individualistas, es siempre Dios va a ponernos, incluso el Señor Jesús, vemos en los evangelios cuando mandaba evangelizar, nos mandaba de dos en dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué importante es, mis hermanos, siempre contar con colaboradores, ¿no? Y aquí vemos a Jonatán que tenía su paje de armas, su colaborador, quien le va a decir, vayamos. Entonces, mira, pero no solamente eso, en este primer verso del 6 quisiera destacar eso, ¿no? De que él tenía un compañero. Lo segundo que quisiera destacar es lo siguiente. Dice, ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Jonatán tiene claro, cuando él está usando este término de incircuncisos, Jonatán nos está mostrando dos cosas. Él tenía claro en su mente que los filisteos eran sus enemigos. Y incircuncisos era una manera de llamar a aquel que no está, de pronto, no está siendo pueblo de Dios, ¿no? O era una manera de llamar al enemigo, al pueblo enemigo de Dios. Y al mismo tiempo, él está entendiendo que él sí es del pueblo de Dios. Entonces, Jonatán tiene claro contra quién está luchando y también tiene claro a quién le pertenece él. Un incircunciso es aquel pueblo que estaba en contra de Dios. Y un circuncidado era aquel que de pronto era del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es también es eso, mis hermanos, que cuando de pronto vamos a luchar con el pecado, con algún mal hábito, o vamos a emprender algo para el Señor, tener claro esto, ¿no? Que le perteneces a Dios, eres hijo de Dios, eres miembro de su cuerpo, eres un redimido por Dios. Y es necesario saber eso, ¿no? Entonces Jonatán sabe que él es pueblo de Dios y con los que va a luchar no son pueblo de Dios. Y ahora lo tercero que quisiera ver acá dice, quizás Dios Jehová, dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Lo tercero que vemos en este verso que Jonatán tiene claro que Dios, o sea, que para Dios no es difícil, como dice, salvarlos, darles la victoria, sean dos, sean miles, con muchos o pocos, ¿no? Entonces, es interesante que él sabe que la victoria no depende del número de personas, la victoria depende del poder de Dios, ¿no? Dice un pasaje, ¿no? No es con espada ni con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Eso debemos tener claro, mis hermanos, nosotros también como creyentes, que cuando vamos, dice que la lucha no es contra sangre ni carne, entonces no se trata de cantidad hoy en día. Ahí en la historia estamos viendo que tenían un pueblo enemigo físico, pero hoy en día el enemigo es espiritual y entiende algo, no es en tus fuerzas, no es cuánto seamos, no es cuánto sepamos, no es cuán fuertes somos físicamente o emocionalmente, es sino quién está de tu lado, quién es el que te va a dar la victoria, quién es el todopoderoso. No es con espada, no es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Pero para que Jonatán sepa esto, ¿no? Yo me imagino un poco, digo, él debe de alguna manera saber un poco de la historia de su pueblo, porque ya había escenas o momentos anteriores a esto, en los tiempos de Moisés, por ejemplo, en los tiempos de Josué, por ejemplo, o en el tiempo de los jueces, cómo es que Dios ciertamente, siendo ellos minoría, Dios les ha dado la victoria. En los tiempos de Moisés lo vemos frente al pueblo egipcio, cómo es que Dios les dio la victoria y los egipcios terminaron ahogados en el mar. Frente a los amalecitas, vimos cómo Dios les dio la victoria. Cuando este Baal quería, ¿cómo se llama este?
Balán quería maldecirlos y no pudo. Con Josué vimos cómo es que también pelean contra los cananeos y Dios les da la victoria, ¿no? Eh, Había en el libro de jueces, ¿no? Había uno de los jueces llamaba Samgar, ¿no? Quien con una quijada de burro mató a 600 hombres, porque Dios le dio la victoria. Y es más, en el libro de jueces, capítulo 23, verso 10, el Señor y literalmente, explícitamente les da esta promesa. Mira lo que dice. Un varón de ustedes seguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por ustedes, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Me dejo entender? Entonces ya de Dios había una promesa, ¿no? Que un hombre, un varón de ustedes, dice, perseguirá a 1000, ¿no? Esto es para el ser humano, esto es imposible, pero Dios lo estaba prometiendo a su pueblo y a sus generaciones, ¿no? Por eso que más adelante en el Nuevo Testamento Pablo va a decir, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por más complicado, por más, eh, no sé, invencible parezca la situación o el enemigo, si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Y Jonatán tiene claro esto, por eso está diciéndole a su paje, le está diciendo a su paje de armas, a su escudero, le está diciendo, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Le está diciendo, para Dios esto no es complicado. Si viene de Dios, sean muchos o sean pocos, tenemos la victoria asegurada. Amén. Alguien dijo, vi una película hace mucho tiempo, Tierra Gigante se llamaba. Y dice, ¿no? El coach dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Entonces aquí vemos en Jonatán, de alguna manera, diciendo estas verdades, ¿no? Primero, tenía un colaborador. Segundo, sabía quién era su enemigo. Tercero, sabía quién le iba a dar la victoria. Verso 7 del capítulo 14, mis hermanos. Dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Entonces vemos que el paje de armas va a responder de manera favorable, ¿no? Le va a decir, estoy dispuesto a acompañarte, estoy dispuesto a servir juntamente contigo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, qué importante es rodearnos de personas que están dispuestas a animarnos y a ser colaboradores para juntos cumplir la voluntad de Dios. Qué importante es eso, mis hermanos. ¿Te imaginas si su paje de armas le decía, no, mira que es muy difícil, tal vez nos van a matar, pero mejor hay que traer más personas y le ponía excusas? Hubiera sido una piedra en el zapato de Jonatán. Pero el paje de armas está respondiendo de una manera positiva, ¿no? Dice, él está diciendo, haz todo lo que tienes en tu corazón y ve, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Está diciéndole, metámonos, si vas tú, voy yo. Qué importante es tener personas que nos animen, nos alienten en el proceso de servir a Dios, mi hermano. Tú puedes ser una de esas personas. Tú puedes ser una de esas personas que anima a otros a pelear la buena batalla. No, no seas de los que desaniman. No seas de los que ponen excusas y dices, no, ¿sabes qué? Mejor espera más adelante. No, o sea, sé de los que animan a los demás. Continuamos, el verso 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Entonces, hermanos, imaginemos un poco la historia. Es Jonatán, su paje de armas, pasando por ese callejón, por ese desfiladero, van a cruzar hacia donde está el ejército enemigo, que eran miles. Esa es una hazaña, pero es una hazaña en la que ellos están confiando en que el Señor es el que los va a salvar, en el que el Señor es el que les va a dar la victoria. Y es una hazaña en el Señor porque ellos no, Jonatán no está decidido a conformarse o a ser gobernado por los filisteos o a ser dominado por los filisteos. Él está decidido a obtener esa victoria que el Señor ya les había prometido
tiempo atrás frente a esos pueblos. Mientras que por el otro lado de la película vemos a quién, a un Saúl de brazos cruzados, bajo un árbol, junto a sus 600 hombres, junto a su sacerdote, pero conformista. Pero aquí vemos a un Jonatán de pronto emprendiendo esta aventura de fe. Verso 9, vamos a ver cuál es el desenlace de esta historia. Interesante lo que va a decir Jonatán. Va de alguna manera a depositar su confianza en el Señor, aunque sabe que le está sirviendo al Señor, aunque sabe que el Señor es el que le va a dar la victoria. Mira lo que dice. Si nos dijeren así, o sea, cuando ellos crucen al otro lado, al pueblo enemigo, ¿no? Dice, si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a ustedes. Entonces nos dicen, nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Entonces vemos a un Jonatán buscando la dirección o la confirmación de Dios, ¿no? Él está diciendo, ¿no? Cuando cruzamos o estamos cruzando por ese callejón hacia el pueblo enemigo, si de pronto ellos nos dicen, deténganse ahí, que ahorita vamos nosotros hacia ustedes, dice, hay que detenernos en ese lugar, no subamos, porque puede ser peligroso. Mas si nos dicen, suban, vengan a nosotros, ¿no? Entonces dice, subiremos y él entiende lo siguiente, porque Jehová los ha entregado en nuestra manos. Dice, y eso será por señal. Mis hermanos, la fe o actuar en fe no es hacer las cosas por hacer, es buscar la guía del Señor y creerle cuando el Señor nos guía. La fe no es hacer las cosas por hacer, no es aventarnos a la piscina y ahora ya, no, no es actuar de una manera loca, por así decirlo. Fe es confiar en la promesa del Señor. Fe es dar pasos de obediencia, pero bajo la dirección del Señor. Hoy en día, bajo la dirección de su palabra. Eso es tener fe, ¿no? No confundamos entonces fe con actuar de una manera irresponsable o de una manera imprudente, ¿no? Entonces aquí a Jonathan vemos poniendo eso y diciendo que el Señor confirme, ¿no? Si es de él y nos dicen suban, es porque el Señor nos lo entrega entre nuestras manos. Verso 11 dice. Se mostraron pues ambos a la guarnición, es decir, Jonatán y su paje de armas. Dice, ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y esta frase era una realidad, mis hermanos. Así como estos filisteos están describiendo a los hebreos o a los israelitas, es porque literalmente los israelitas, con su rey llamado Saúl, estaban escondidos. Saúl con sus 600 hombres y su sacerdote con su efod, más allá de consultar a Dios, estaban escondidos, conformados. Y es más, los demás ciudadanos también se escondieron en cuevas. Entonces, en otras palabras, esta es una frase como despectiva de parte de los filisteos diciendo, mira cómo han salido dos hebreos de su cueva como ratas, ¿no? Porque así estaba el pueblo. Pregunto, ¿eso era la voluntad de Dios para su pueblo? No. Pero sin embargo, su rey, llamado Saúl, estaba conforme con eso. Pero vemos a un hombre llamado Jonatán, hijo de Saúl, que no está conforme con eso. Y está tomando pasos de fe, está tomando pasos de valentía y está confiando en el Señor. No necesariamente teniendo un gran ejército, sino solamente un paje de armas, un colaborador, un compañero, que también va a tener fe para meterse a esa aventura, ¿no? Entonces, nuevamente, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, dice que los filisteos van a decir, salen de las cavernas donde se habían escondido, porque literalmente el pueblo de Israel estaba escondido. Verso 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado
en manos de Israel. ¿Cuál era la señal que él había pedido? Esa, ¿no? Y vemos a un Jonatán no pidiendo otra señal más, ¿no? Sino está claro para él que si les han dicho eso, es porque Dios está respondiendo, suban. Y vemos lo interesante y de alguna manera también el liderazgo de Jonatán, de que no le dice a su paje de armas, sube tú primero, después subo yo, porque eso sería cobardía, sino que le dice, sube tras mí. Y le está dando ese ejemplo a su compañero, a su colaborador, ese ejemplo de valentía, ese ejemplo de fe. Sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel, ¿no? Entonces, nuevamente, con esta frase vemos de que Jonatán está confiando que es Dios quien les va a dar la victoria, no ellos dos, porque sería ilógico pensar que estos dos hombres van a vencer a todo un ejército, pero Dios sí lo puede hacer. Verso 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, 13. 13, perdón, me estaba salteando. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Era un peñasco, ¿no? Un desfiladero, no era tan fácil, ¿no? Entonces, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Entonces, ¿te imaginas toda esta... Esto es para una película, ¿no? Y a los que le caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba, ¿no? Entonces aquí vemos también un trabajo en equipo, ¿no? Entonces vemos un trabajo en equipo entre ambos, ¿no? Se están cuidando uno al otro, ¿no? Y fue esta, dice, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Este es un espacio muy reducido. En ese espacio reducido, ellos han matado ¿cuánto? A 20 hombres. Más no podían entrar porque era un espacio muy reducido, muy complicado, ¿no? Para ingresar. Y entonces, en ese espacio estratégico, han matado a 20 hombres. Y uno podría decir, pero 20 hombres, ¿qué es frente a 30.000? O frente a miles que tenían los filisteos. Si bien es cierto, no es mucho, no, son 20 hombres, no parece mucho, pero han avanzado. Pero han avanzado. Y sobre todo, no se trata de cantidad, sino de ser útiles en las manos de Dios. Y estos dos hombres, valientes, llenos de fe, llenos de confianza en lo que Dios va a hacer, están siendo útiles en las manos de Dios, más allá de la cantidad de hombres que pudieron haber derrotado, ¿no? Uno podría decir 20 nada más, pero mis hermanos, para el Señor no se trata de cantidad, se trata de obediencia. Y ellos están siendo obedientes. Mientras que por el otro lado de la película vemos a un Saúl con sus 600 hombres bajo un árbol, con su sacerdote, quien podía consultar a Dios, pero de brazos cruzados, conformado con esa forma de vivir dominado por el pueblo enemigo. Hermano, si nosotros lo trasladamos a una aplicación espiritual a nuestra vida, hay dos posiciones. Hay dos opciones. Puedes estar como Saúl, conformado a tu pecado, teniendo todas las herramientas y sobre todo a Dios, quien te ha prometido liberarte del pecado. O puedes ser como Jonatán, que comienza por algo, pero requiere ¿qué? Fe, confianza en Dios y avanzar un poco. ¿Cuál prefieres? La Biblia dice que no nos amoldemos a este mundo, no nos amoldemos al pecado. Entonces aquí podemos aprender de Jonatán que él está confiando en el Señor y Dios le está dando victoria. No ha matado a miles todavía, pero 20 y es un avance. Dice que el cristiano es llamado a avanzar, a perseverar, aunque arrastrándose, pero perseverar. Peor es quedarte quieto en un estado de decir, bueno, como dice, ¿no? A la voluntad de Dios, pero no hacer nada. Tampoco es así. El que no avanza retrocede, dijo alguien, ¿no? El que no crece, decrece. En el cristianismo somos llamados a avanzar. Pablo constantemente compara la vida cristiana con un atleta, con un corredor. Cuando hablamos de paciencia, por ejemplo,
La palabra paciencia no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados. La palabra paciencia o resistencia o perseverancia habla de aquella persona que en medio de la tormenta continuaba a paso lento, pero continuaba avanzando. Imagínate tú, estás en un arenal, en un desierto, hay tormenta de arena. Si tú no te mueves, vas a quedar sepultado. Necesitas ir moviéndote, avanzando, aunque parezca que no avanzas. Mis hermanos, el cristianismo no es para cruzarnos los brazos y decir, ya, que Dios haga lo que tenga que hacer. Sí, tenemos que descansar en el Señor, pero descansar en el Señor no significa pasividad, significa actividad. Dejémonos llevar por el Señor. Eso es perseverar. Amén. Entonces, eso como paréntesis, volvemos a la historia. Entonces aquí vemos en el verso 14 que vencieron a alrededor de 20 hombres en un espacio muy reducido de media yugarda de tierra. Es un espacio bien reducido. Verso 15 dice, pero esto va a desatar algo, que definitivamente la explicación es Dios nada más ya. Ya no es Jonatán, ya no es el paje de armas. La explicación de aquí en adelante es Dios. 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campamento entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Dice que hubo pánico, tuvieron pánico. Y luego más adelante dice, la tierra tembló, hubo gran consternación. Esto no lo hizo Jonatán, no lo hizo el paje de armas, esto lo hizo ¿quién? Dios. Cuando damos esos pasos de fe, que aunque parezcan poco lo que estamos haciendo, Dios muestra su poder. Dios hace todo lo que nosotros no hubiéramos podido hacer. Y eso es lo que está sucediendo. Se ha causado un gran pánico en el campamento enemigo y la gente está consternada. Y ahorita más adelante vamos a ver el por qué. ¿Por qué están consternados? ¿Por qué están en pánico? Es porque Dios está obrando. ¿Quién hizo que la tierra tiemble? Dios. Eso no lo causó Jonatán, tampoco su paje de armas. Eso lo hizo Dios. Removió todo. Verso 16. Y los centinelas de Saúl, por otro lado de la película, no, Saúl tenía sus centinelas desde Gaba de Benjamín, dice, vieron desde Gaba de Benjamín como la multitud estaba turbada. Entonces ellos desde muy lejos, sus centinelas de Saúl, sus hombres, ven que en ese lugar la multitud estaba turbada, ¿no? Escuchan griterío, gritos, qué sé yo, bulla. E iba de uno al lado a otro. Y era deshecha. Sí, dice, no. E iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces ellos ven que hay una multitud que está turbada, ¿no? De un lado a otro. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, a sus hombres, ¿no? Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Entonces Saúl como que de pronto se pone moca y dice, alguien de los nuestros ha ido a hacer problemas a los filisteos, ¿no? Porque ve que entre los filisteos hay están turbados, ¿no? Y de pronto Saúl dice, alguien de nosotros ha ido a hacerle guerra, conflicto, batalla a los filisteos, ¿no? Y esto preocupa un poco a Saúl, no tanto porque no se está alegrando, creo yo, ¿no? Sino más bien está preocupado porque va a perder su protagonismo, ¿no? Ya que él era rey. Y en el capítulo anterior vimos eso, ¿no? Que cuando Jonatán tomó la iniciativa, a rato Saúl de pronto aparece, toca las trompetas como que él estuviera declarando la guerra cuando en realidad fue Jonatán. Pero una vez que Samuel viene, le llama la atención a Saúl, Saúl nuevamente se encerró con sus 600 hombres y estaba conforme con el dominio de los filisteos. Ahora ve que de nuevo hay conflicto y de pronto él se preocupa, ¿quién está haciendo problemas? Y pasan revista y se va a dar cuenta que era su hijo. Mira, dice, pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Vamos a ver que nuevamente su hijo le está quitando ese protagonismo, ¿no? Pero por la inactividad de él, pues, ¿no? Que siendo rey no está haciendo nada por liberar a su pueblo.
Verso 18. Y Saúl dijo a Ahías, ¿recuerdan quién era Ahías? Ahías era el nieto de Elías, que de pronto ahora cumplía el rol de sacerdote, ¿no? Trae el arca de Dios, le dijo, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Entonces le manda pedir el arca y uno se preguntaría, ¿para qué le manda pedir el arca, no? Entonces, como que de pronto va a pretender ser espiritual, como que de pronto va a pretender consultar a Dios, como que de pronto va a pretender adorar o orar a Dios. Pregunto, ¿era momento para que haga eso? No, eso debió haberlo estado haciendo mucho antes. Ahora era momento de actuar. Está viendo que el pueblo enemigo está agitado y es porque su hijo y su paje de armas han han atacado al pueblo enemigo, entonces más allá de ir detrás de ellos, él está pidiendo el arca, ¿no? Entonces, de alguna manera está queriéndose volver espiritual, entre comillas, ¿no? Conozco a veces personas que cuando es momento de actuar, se hacen los espirituales. Recuerda, actuar también es ser espiritual. Actuar en el momento correcto es ser espiritual. ¿Me dejo entender? No era el momento de que él traiga el arca y ni nada de eso, mucho menos que lo use como amuleto, como en algún momento lo usaron tiempo atrás, ¿no? Que terminó, pero mal. Pero él está pidiendo el arca. Verso 19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos, ¿qué dice? Aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Entonces le dice, ya no traigas el arca, ¿no? Se da cuenta que es momento de actuar, pues. Verso 20 dice, y juntaron Saúl, dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta aquel lugar de la batalla. Batalla, mira, dice batalla. Dos hombres contra miles, batalla, ¿no? Pero bueno, era una batalla porque así lo estaban viendo. Pero en realidad no eran dos hombres nada más, mi hermano. Era Dios con sus dos siervos estando en batalla contra el pueblo de los filisteos. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta en contra de su compañero, y había una gran confusión. ¿Qué había sucedido? Definitivamente que esto lo estaba haciendo Dios. Había confundido a los filisteos y se estaban matando entre ellos. Tanto que la espada, dice, estaba vuelta contra su propio compañero. Esto no lo pudo haber hecho Jonatán, tampoco lo ha podido hacer su paje de armas. Esto solamente lo puede hacer Dios. Pero comenzó con el paso de fe de dos hombres sencillos que decidieron creerle a Dios, Jonatán y su escudero. Verso 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos en los alrededores, habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Estos hebreos que estaban en los filisteos eran una especie de hebreos que de pronto se habían pasado a las filas del pueblo enemigo. ¿Cómo le puedes llamar a tus hombres que se pasan a las filas del pueblo enemigo? Como traidores, ¿no? Pero estos traidores, de pronto ahora dice, van a regresar a las filas de los israelitas. Entonces, para esto hubo una especie de al ver todo lo que Dios está haciendo, dijeron, ¿para qué voy a estar con los filisteos, no? Voy a terminar muriendo, mejor me vuelvo hacia el pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos una especie de arrepentimiento de estos hebreos y se vienen a formar parte nuevamente del pueblo a quien tenían que servir, ¿no? Entonces dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Esto también solo lo puede hacer Dios, porque nadie los convenció para que hagan eso, más que Dios con lo que él estaba haciendo, ¿no? Verso 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, en las cuevas como ratas, ¿no? Oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella. También los cobardes que estaban escondidos ahora de pronto van a tomar valor al ver lo que Dios está haciendo. Nuevamente, esto también es obra de Dios. Entonces, la gran confusión
que se turben, que se maten entre ellos, que tiemble la tierra, que hebreos que en algún momento los habían traicionado ahora vuelvan a las filas de los israelitas, que los hombres israelitas cobardes que estaban escondidos en las cuevas ahora salgan y se llenen de valor, eso lo solamente lo puede hacer Dios. Y de esa manera el Señor, de pronto, va a hacer que el pueblo de Israel gane esta batalla. Verso 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet Aven. Es decir, Dios les dio la victoria. Para aterrizar todo lo que hemos visto, mis hermanos, hay cosas que son imposibles para nosotros. Hay cosas que solo Dios los va a poder hacer. ¿Me dejo entender? O sea, eso tenemos que tener claro. Hay cosas que para nosotros va a ser imposible. Lo que hemos visto en esta historia, para Jonatán y el paje de armas, es más, para el mismo Saúl y todo su ejército, era imposible. Mover la tierra, hacer que los demás, el enemigo entre en confusión, que los hebreos que de pronto se habían ido al pueblo enemigo ahora regresen, que los cobardes salgan de sus cuevas y sobre todo obtener la victoria sobre ese ejército numeroso, eso es imposible, pero para Dios no es imposible. Vuelvo a repetir, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Pero hay algo interesante. Dios para esto usó dos hombres sencillos, dos hombres corrientes, dos hombres que no necesitaban ser rey. Un hombre, un jovencito llamado Jonatán y su compañero, su escudero, su paje de armas, su siervo. Y ambos con una característica, fe en Dios. Le creyeron a Dios, tomaron la iniciativa. No se conformaron a decir si el rey no lo hace, ¿para qué nosotros? No se conformaron a decir si el rey está ahí bajo el granado, bajo el árbol, conforme, nosotros también, sino dos hombres que estuvieron inconformes con ese dominio filisteo y se ponen en las manos de Dios y sucedió lo que sucedió. La pregunta esta noche para ti, mi hermano, es, ¿qué actitud tú vas a tomar? ¿Creerle a Dios, obedecerle a Dios o conformarte que las cosas pasen porque pasen, pues? ¿O vas a creerle a Dios? ¿Vas a tomar la actitud de Saúl, que teniendo la promesa de Dios estaba conforme, eh, siendo de alguna manera esclavo de los filisteos, dominado por los filisteos? ¿O vas a tomar la actitud de Jonatán y decir, no, el Señor me ha llamado a servirle, a glorificar su nombre? ¿O vas a tomar quizás la actitud del escudero, de decir, comparto la visión de Jonatán, vayamos, voy contigo? Vuelvo a repetir, tú puedes animar a alguien más que de pronto tome esa iniciativa. O quizás te identificas con los hebreos que quizás has traicionado al Señor y hoy es momento para que te arrepientas y vengas nuevamente y te hagas parte o que ya eres parte de su cuerpo, de su familia. Y quizás has estado voy a decirle así, ¿no? Al otro lado, ¿no? Con los enemigos. Y cuando digo los enemigos no me refiero humanos, sino has estado inmerso en el pecado. Y hoy es tiempo porque te arrepientas y digas, Señor, me pongo a tu disposición. O quizás has estado como esos israelitas que estaban escondidos, ¿no? Lleno de cobardía. Y hoy es tiempo para que te llenes de valor y digas, Señor, ayúdame de pronto a vencer estas tentaciones, estos pecados, o qué sé yo, ¿no? A servirte, porque por cobardía no lo hacía. Mi hermano, está en ti. Pero esta historia nos muestra diferentes aspectos que podrían suceder en nuestra vida. Pero yo te animo que seas como Jonatán, que seas como el escudero, que se llenaron de valor y sabían quién les iba a dar la victoria. El que le dio la victoria fue el Señor. Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ese sentido, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No está en nuestras fuerzas, sino
que el Señor es el que nos fortalezca. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque a través de esta historia, mi Dios, nos muestras cuán importante es creerte a ti primero, Señor, y no poner nuestra mirada ni conformarnos, Señor, con lo que gobierna este mundo, Señor, con la manera de vivir de este mundo o siendo esclavos del sistema, Señor, sino tú nos muestras, Señor, que es necesario buscar glorificarte a ti, Señor, pero eso va a ser posible solamente de tu mano, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús.